Tenemos un invitado muy oportuno para hablarnos de eso, que es el ex ministro del Interior y ex jefe de Vida, Rubén Vargas. Señor Vargas, muy buenos días. Muy buenos días. Mávila Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, el anuncio de los Estados Unidos, para tenerlo claro, ha dicho que se suspende toda la asistencia exterior financiada por o a través del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esto es USAID. El canciller Schaller ha confirmado que, en efecto, hay una suspensión por 90 días para reevaluar la emisión de fondos de ayuda hacia el exterior. Va a haber un impacto, sin duda, es lo que ha dicho el canciller, impacto que ha minimizado el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, que ha dicho que lo que toca, reconociendo que Estados Unidos ha sido un aliado importante, por ejemplo, para la sustitución de los cultivos de hoja de coca por café o cacao y otros productos alternativos, que tenemos que sustituirla con recursos de los peruanos y que no va a haber afectación. El ministro del Interior, por su parte, dice que esta no será una medida permanente, pero en cualquier caso, ¿hay un impacto real hoy por hoy en la lucha contra el narcotráfico en el Perú? ¿Y por qué al cabo de tanto tiempo y de tantos años también uno podría decir, bueno, es hora de evaluar cuán eficiente ha sido esta cooperación internacional? Varios temas has planteado, Mávila. Yo empiezo recordando que, en efecto, la cooperación americana en la lucha contra las drogas ha sido una de las más importantes que ha venido, digamos, de los grandes mercados de consumo de la cocaína. Sin la cooperación americana no hubiese sido posible recuperar, por ejemplo, el Huallaga. El Alto Huallaga en los 80 y en los 90, como sabemos, era una zona liberada por el terrorismo y el narcotráfico. Se dio una durísima batalla frente a estos dos enemigos y ahora el Huallaga ha recuperado el Estado de Derecho, ya no está más en estado de emergencia y fue un trabajo bastante intenso, ha costado muchísimas vidas a policías, a civiles que hemos estado involucrados en esa guerra. Lo que ha pasado en San Martín se conoce todavía hasta ahora como el milagro de San Martín. Tocachi y Uchiza eran el epicentro del narcotráfico y gracias a una política integral que se aprendió muchísimo en aceptar esa política integral, no solamente erradicación, sino también desarrollo alternativo, inversión en infraestructura vial, etcétera, permitió generar eso que se llamó como el milagro de San Martín. Y ahora San Martín es una región que vive básicamente de la agricultura, que nació o renació de los programas de desarrollo alternativo. Similar situación pasó en Huánuco. Insisto, sin ese apoyo, sin el apoyo de USAID, del gobierno de los Estados Unidos, no hubiese sido posible eso, número uno. Tenemos que ver ahora qué va a pasar en ese momento que, como ha dicho Mávila Huertas, se ha decidido ya, al cabo de pocos días en el poder, y esto lo ha dicho claramente el canciller Marco Rubio, suspender esa ayuda, todos los fondos de USAID durante 90 días, evaluar las políticas y ver si son o no compatibles con la política que está implementando Donald Trump. Nos va a decir qué significa esto en el Perú, en vista de que ya está tomada una decisión unilateral norteamericana de suspender esa ayuda. Ahora, Fernando. Pero permítanme que vayamos a la pausa, Mávila, ¿no? Sí. Nos toca escuchar a los anunciantes del RPP y retomamos con usted, Rubén Vargas, para que nos conteste qué se puede hacer en las actuales circunstancias. Ahora sí estamos con el ex ministro del Interior y ex jefe de Vida, que es la organización del Estado peruano para hacer frente a buscar una alternativa al cultivo de coca por parte de nuestros campesinos. Yo quisiera que nos diga cómo nos vamos a adaptar a una política nueva que ya está implementada, así como en muchos otros campos. Tenemos un problema con los peruanos ilegales en Estados Unidos, es una realidad de facto que tendremos que enfrentar igual con esto. Ese dinero, esos $30 millones anuales que Estados Unidos daba a través de USAID para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, no estarán disponibles, al menos no durante 90 días. ¿Qué debemos hacer durante este lapso de 90 días y qué podemos temer que suceda después? Fernando, esa es una excelente pregunta, pero antes de responder de manera específica, permíteme señalar lo siguiente, que desde la segunda parte del gobierno de Ollanta Humala, la cooperación americana en la lucha contra las drogas ha ido disminuyendo. Por ejemplo, en las acciones de erradicación de la hoja de coca, el 70-80% de los fondos ya son peruanos. Antes era el 100% americano.
Y lo mismo en desarrollo alternativo. La inversión de fondos públicos peruanos ha ido creciendo y la cooperación americana se ha ido manteniendo, pero con una tendencia a la reducción hasta llegar a lo que tenemos ahora. En promedio, digo, 30 millones. Ahora bien, el Perú y Estados Unidos firman este convenio de cooperación en el año 81, si no me equivoco. el 83. El 83, correcto. Un problema internacional que compartían, ¿no? Consumo de drogas en los Estados Unidos, demanda de drogas en Estados Unidos, producción de coca en el Perú. Por lo tanto, había que establecer un plan conjunto, un problema que afectaba. ¿Cuál es la situación de demanda y oferta hoy por hoy? Y lo otro que quería aprovechar de preguntarles, ¿qué pasó después de la pandemia? Porque sí se registró un incremento en el número de hectáreas que se dedica al cultivo de coca. No sé si por falta de políticas para permitir el desarrollo, la recuperación de la actividad agropecuaria en el país, o porque de pronto hubo una nueva elevación o subida de la demanda internacional. Sí, hay dos temas importantes que plantea Mávila. Uno, del qué hacer. ¿Qué hacemos ahora a partir de la decisión americana? Y segundo, cómo está la demanda internacional, cómo se genera la demanda internacional de las drogas específicamente cocaínicas. Empiezo por lo último. El 99% de la cocaína que se produce en el Perú es para el consumo de los grandes mercados internacionales. Estados Unidos, Europa, Brasil, Sudáfrica y un poco de Asia. ¿En qué porcentaje Estados Unidos y en qué porcentaje Europa? Porque el señor Rubio decía ayer, hay que ver si esto realmente ha tenido un impacto en la seguridad de los Estados Unidos, y me imagino que cuando habla de seguridad se refiere también a la reducción del consumo de drogas en su país. Sí, probablemente, claro. El principal problema como salud pública para los americanos en este momento es el fentanilo, más que la cocaína. El fentanil es una droga sintetizada, las drogas opiáceas sintetizadas, y eso está generando un serio problema de salud pública en Estados Unidos. 80.000 muertos por año. Es cierto, exactamente. Entonces eso sí es un serio problema de salud pública, pero ojo, pero la cocaína sigue consumiéndose también en Estados Unidos en cantidades industriales. De acuerdo a un estudio que realizó la DEA, o realiza anualmente la DEA, hace una trazabilidad de dónde nace, dónde se procesa la cocaína, y los resultados, digamos, anuales, de manera reiterada, señalan que el 90% de la cocaína que consumen los americanos tiene un origen colombiano. La cocaína que se procesa en Perú es básicamente para un consumo europeo, brasilero, asiático y, como digo, en Sudáfrica. Pero lo que tenemos que señalar también es que por el control que se está haciendo en Centroamérica, en el Mar del Caribe, en las rutas de la cocaína, del comercio internacional de la cocaína, están utilizando los puertos peruanos para los embarques de cocaína hacia Estados Unidos. Entonces la pregunta no solamente es de dónde procede la cocaína que consume Estados Unidos, sino qué puertos, qué rutas se están utilizando para esa cocaína, y en eso sí estamos involucrados cada vez más. Yo vengo sosteniendo que el puerto de Paita ya está tomado por el narcotráfico internacional, está bastante cerca de Ecuador, y también lo mismo está pasando con, por supuesto, con el puerto del Callao. Entonces, ese es un poco, si quieres, el problema de la demanda de las rutas y del consumo de cocaína. En el tema del qué hacer, yo estoy de acuerdo en que necesitamos evaluar lo que se ha avanzado, lo que no se ha podido hacer en materia de lucha contra las drogas y específicamente en desarrollo alternativo. Creo que necesitamos, por ejemplo, evaluar el papel de Devida. Devida ha cumplido un excelente rol en los 80 y 90 en lo que ha ocurrido en el Alto Vallega, como hemos señalado. Pero la situación actual nos obliga a fortalecer o a refundar, a tener un nuevo marco institucional de Devida. Devida actualmente es un ente articulador. Necesitamos que Devida sea un ente rector, y para eso se necesita un nuevo marco legal. Eso en primer lugar. ¿Hemos hecho progresos en el BRAEM en los últimos años? Ese es el segundo tema que necesitamos poner en la agenda de esta evaluación que nos toca hacer en nuestro lado. El segundo punto, de acuerdo a lo del BRAE. Hay que evaluar lo que se está haciendo en el BRAE, y lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en el BRAE es un total y absoluto fracaso. El BRAE se ha convertido, como consecuencia de esas respuestas insuficientes o equivocadas, se ha convertido en un gigantesco laboratorio de donde sale el 70% de la cocaína peruana. No podemos seguir. 70% viene de una zona en donde hay una décima parte de nuestra Fuerza Armada. Exactamente.
Exactamente, y está controlado por las Fuerzas Armadas. Estamos en estado de emergencia, hay más de 60 bases contra terroristas, hay solamente 2 bases precarias de lucha antidrogas de la policía, y necesitamos hablar de ese tema porque ahí es donde está la mata de la cocaína. 70% de las 1.000 toneladas aproximadamente que producimos sale del BRAE. Necesitamos hablar de eso, ponerlo en la agenda. Y el tercer tema, si me permiten, que necesitamos poner en esta agenda de evaluación, es que tenemos que, desde mi punto de vista, relanzar, fortalecer, insistir en este principio de la responsabilidad común y compartida. He estado escuchando las reacciones a partir de esta decisión del gobierno americano al canciller y algunos otros funcionarios del gobierno, esperando como si esto fuese, digamos, algo así como una ayuda humanitaria. Yo sostengo que ese es un error. Volvamos a relanzar el concepto de responsabilidad común y compartida, porque la cocaína nace a partir de la presión de la demanda de los grandes mercados. Nosotros, de acuerdo, tenemos una cuota de responsabilidad, pero no podemos cargar solos con un problema que nace en los grandes mercados, que es un problema global y que para enfrentarlo, siendo un problema global, necesitamos, por supuesto, el concurso y la cooperación, asumiendo su cuota de responsabilidad. ¿Usted cree que puede convencer de esa idea de la corresponsabilidad de Estados Unidos-Perú a alguien como Donald Trump o como Marco Rubio? Fernando, creo que necesitamos ampliar un poco más con una agenda bastante clara este principio. Insisto, el 90% de la cocaína peruana se consume en Europa, en Brasil, en Sudáfrica y en Asia. Y necesitamos decirle a los europeos, oigan, sus políticas de prevención insuficientes o equivocadas nos está generando un tremendo daño. Están expandiéndose los cultivos de coca en áreas naturales protegidas, en territorios de comunidades nativas, etcétera, como consecuencia de la demanda de la cocaína que nace de estos mercados. Estados Unidos ha jugado un papel importante, necesitamos ahora ampliar un poco más esa base de cooperación internacional. Correcto. E insisto que tiene que haber ahí una participación de los europeos. También hay una cuota de responsabilidad de cómo hace el Estado peruano para que resulte un poco más rentable, digamos, o sustituible esta actividad ilegal por otras legales. Cuando hablamos del programa de cultivos alternativos, por ejemplo, esto tuvo un auge en su momento. Sí. Y yo le hacía la pregunta, sin embargo, hemos visto un repunte en el número de hectáreas, ha crecido el número de hectáreas que hoy se dedican al cultivo de la coca. ¿Qué pasó? El cacao, qué pasó con el café, qué pasó con esa producción alternativa que debía ser estimulada. Sí, gracias por la pregunta, Mávila. En efecto, como dije, en este momento, 2025, si sumamos las hectáreas de coca que tiene Perú, Colombia y Bolivia, que somos los 3 países productores, vamos a llegar más o menos a unas 350.000 hectáreas. Y yo diría que estamos en términos de producción de cocaína como muy por encima inclusive de los 80 y 90. A eso iba, es decir, si uno compara, cuando empezó se hizo este diagnóstico y se inicia la cooperación, teníamos una cantidad de hectáreas y hoy tenemos más. Claro. Entonces, por supuesto, uno dice, pero ¿y entonces qué se hizo mal? Lo que, digamos, se bajó la guardia en Colombia a partir de los términos del acuerdo de paz. Se dejó de erradicar en muchas zonas de Colombia y luego se vino en la época de la pandemia. También se dejó de erradicar por los temas propios de la emergencia sanitaria. En el Perú, durante 2 años, 2022 y 2023, prácticamente no se erradicó y además, si sumamos a eso la fuerte presión de la demanda de los mercados internacionales y la crisis, de la agricultura en las zonas rurales, empujó a que muchos peruanos de las zonas rurales se refugien en estas economías ilegales, tanto del oro ilegal como de la coca. Entonces ahora tenemos una producción bastante fuerte de cocaína, de expansión de coca ilegal. Como digo, estamos en el mejor momento en cuanto a producción de cocaína se refiere. Y esto me temo que va a ir creciendo, porque, insisto, hay una fuerte presión de la demanda. De acuerdo, claro, sí. Señor Vargas, yo quería aprovechar su presencia para hablar sobre las consecuencias de esta decisión de los fondos de USAID. No solo están destinados a los programas contra las drogas. Cierto. Hay muchos otros programas, entre otros uno que se ha aprobado en diciembre, cuando la ex presidenta de USAID estuvo acá, Samantha Power, nos dijo claramente, ellos quieren invertir en la defensa de los dirigentes nativos, que son los que protegen el bosque, los que ejercen una labor ecológica
económica que es importante para todo el planeta y los estamos asesinando acá con total impunidad. No se halla quiénes son responsables de las decenas de líderes nativos asesinados. Programas como ese, contra la tala ilegal y a favor de razones ecológicas en la selva, van a ser suspendidos también. ¿Qué otros programas, además de este prioritario de drogas? Entiendo que el anuncio tiene que ver, digamos, con la cooperación que nace a partir del Departamento de Estado y de USAID. Hay, digamos, felizmente otras agencias del gobierno americano que tienen fondos de otras entidades. Por ejemplo, la DEA depende del Departamento de Justicia. Ojalá que no se produzcan ahí recortes, porque si no, realmente estaríamos en la absoluta orfandad. Insisto que la lucha contra las drogas es un problema global y ya esta suspensión, insisto, siendo necesario hacer una evaluación de lo que se ha avanzado para, digamos, priorizar y ser más eficientes. Una de las cosas que yo siempre he estado de acuerdo, por ejemplo, es de que esa cooperación de los 30 millones anuales que ahora que estamos recibiendo se haga de manera directa, de gobierno a gobierno y que no pase a través de las operadoras. Operadoras que además son la propia USAID las que las evalúa y las elige. Yo creo que tenemos la suficiente madurez, digamos, y experiencia como para que esos fondos se canalicen de manera directa, por ejemplo. Pero nuevamente, nosotros como gobierno, como Estado peruano afectado por la demanda de drogas cocaínicas, debemos tener la claridad de hacer nuestra evaluación y de poner una agenda de conversaciones y de negociaciones con los grandes mercados. No podemos estar simplemente esperando con el sombrero en la mano para ver cuánto es el aporte. Creo que tenemos que pasar un poquito más a discutir y analizar la situación de la lucha contra las drogas y lo que corresponde a los mercados. De acuerdo. Solamente precisar que se habla de más de 600 millones de dólares porque el programa de cooperación iba hasta 2030. 90 días de evaluación. Habrá que esperar cuál es el resultado de esa evaluación, pero importante hacer la precisión para que se entienda por qué se habla de una cifra de 30 millones que es anuales el apoyo que ofrecía Estados Unidos a través de USAID para este programa. Ese monto, Mavilachi, en efecto tiene que ver, digamos, con temas de cooperación que trascienden a la lucha contra las drogas. Por ejemplo, los temas ambientales que mencionaba Fernando. Derechos humanos. Derechos humanos también. Y en los temas ambientales, en efecto, es, digamos, las capacidades del gobierno peruano, del Estado peruano, de asistir de manera efectiva a los líderes nativos que los están asesinando precisamente por la expansión de estas economías ilegales, de coca, oro ilegal, tala ilegal, etcétera, están en una absoluta indefensión y no hemos sido capaces de darles una seguridad efectiva. La cooperación internacional tiene algo que decir en eso y ojalá que eso se reponga lo más pronto posible, porque el Perú, en términos de sus instituciones en esas zonas, básicamente son nominales. Conversaremos otra vez, señor Rubén Vargas, dentro de 90 días, a más tardar, cuando se haya cumplido el plazo de la suspensión impuesta ayer unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias por su presencia. Encantado. Gracias.